Buenos días, muchachos. Buenos días, profesor. Buenos días. Esperemos un momentico a ver si ya ingresan más estudiantes. Buenos días a todos, muchachos. Estamos a la espera de que ingresen más compañeros y ya damos inicio a la reunión. Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, muchachos, entonces les voy comentando que pues eh, nos faltarían, después de esta semana, nos faltarían 2 semanas de actividades. Entonces, para que vayan teniendo en cuenta y no se vayan a quedar en guías, en actividades, pues se dejan unas semanas para nivelar, hacer algunos planes de mejoramiento de aquellos estudiantes que aún todavía no se han podido nivelar en la mayoría de las actividades. Sin embargo, el objetivo es que los estudiantes juiciosos en 2 semanas ya estén libres de actividades. Por eso, pues entonces, después de esta guía, solo nos restaría una más, que está relacionada con termoquímica, y ya entonces con eso finalizamos lo que tiene que ver con el cuarto periodo y también del año lectivo. Mm, los planes de mejoramiento se hacen para aquellos estudiantes que deben actividades anteriores a las que se están presentando en el cuarto periodo. Pero les recuerdo, muchachos, para que les comuniquen a sus compañeros o si ustedes están en deuda con actividades, que para poder solicitar esos planes de mejoramiento se necesita que estén al día en el cuarto periodo, porque pues se ve es que hay estudiantes que solicitan el plan de mejoramiento cuando no han presentado todavía actividades de cuarto periodo, entonces se necesita estar al día en el cuarto periodo para solicitar eso. ¿Ok? Bueno, vamos aquí presentando pantalla. Entonces, los quería comentar, muchachos, es que entonces la otra semana finalizamos, perdón, en 2 semanas finalizamos. El día de mañana habilito la evaluación 3 relacionada con, ¿sí o no? Sí, evaluación 3, si digo bien, relacionada con propiedades coligativas de las soluciones. Entonces sería la tercera evaluación. En la última semana de pronto no alcanzamos a presentar una evaluación, no lo sé, esperemos a ver si se alcanza a presentar. Entonces, para que estén pendientes y les avisen a sus compañeros de presentar estas actividades. Bueno, vamos a compartir ahora sí, son 7 y 4 minuticos. Bueno, ahí están viendo bien la pantalla, muchachos. ¿Sí se está viendo bien? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces estas actividades que están presentes se tienen que entregar para el 6 de noviembre del presente, o sea, se tienen que entregar pasado mañana. Pues ha tenido la semana pasada y esta semana para presentar estas actividades. A partir de la otra semana ya viene un nuevo tema, nuevas actividades, que es lo que tiene que ver con termoquímica, o sea, el calor involucrado en las reacciones químicas, pero es un tema muy sencillo, muy corto, y regularmente dejé muy poquitas actividades en esa guía de la semana entrante,
para que pues más bien terminar rápido y aquellos estudiantes que están con todavía algunas deudas, entonces logren nivelarse. Entonces, no olvidemos para Decimover la clave de Classroom. Decimover no teníamos tenido ninguna dificultad para la entrega de las actividades. Bueno, entonces, recordándoles un poquito, la semana pasada vimos unidades de concentración químicas. Y en eso vimos lo que fue la normalidad. Repasando un poquito la fórmula, la normalidad es el número de equivalentes gramos de soluto por el volumen de solución en litros. Había que pasar la cantidad de soluto, había que pasarla a equivalentes gramos, que era una nueva unidad, la cual definimos la semana pasada, que se definía como peso molecular sobre el número de valencia y primero se hallaba el peso de un equivalente gramo y luego la cantidad en gramos que nos daban en soluto lo pasamos a cantidad de equivalentes. Ahí están algunos ejercicios de muestra para poder nosotros pasar cualquier cantidad en equivalentes gramos y si es una mezcla pasarla a normalidad. La molaridad, moles de soluto por kilogramo de solvente, es la única que nos relaciona soluto a solvente. Entonces, lo que se solicitaba aquí es que si nos les dan una cantidad en gramos de soluto, hay que pasarla a moles, la cantidad de solvente se pasa a kilogramos y luego se hace la división. Moles de soluto dividido entre kilogramos de solvente para expresar mol de soluto por kilogramo de solvente. Ahí también hay un ejemplo. Y las partes por millón, que son dos fórmulas. Moles de soluto, miligramos del soluto por cada kilogramo de solución o miligramos de soluto por cada litro de solución. Igualmente también hay un ejemplito que explica cómo expresar una mezcla en partes por millón. Ahora vienen las propiedades coligativas de las soluciones. Como lo explicaba la semana pasada, ¿a qué se refiere esto? Eso se refiere a aquellas propiedades que cambian con la cantidad de soluto. Eso es algo que tú has visto mucho en la cotidianidad, pero que muy seguramente no lo has visto con todo el detalle del caso. Un ejemplo, si tú colocas agua a hervir pura, pues se demora un tiempo relativo en hervir, depende de la cantidad de agua que colocas a hervir. Pero si colocas agua con sal, la misma cantidad de agua, pero con sal, entonces se va a demorar más tiempo en hervir. ¿Y cuánto tiempo más en hervir? Depende de la cantidad de sal que le estés agregando. En este caso, la temperatura de ebullición aumenta. Si la temperatura de ebullición del agua es 100 grados centígrados, al agregarle sal, azúcar o otro soluto sólido, la temperatura de ebullición de toda la mezcla ya no va a hervir a 100, sino a más de 100. ¿Y en cuánto se eleva la temperatura de ebullición? Pues depende de cuánta cantidad de soluto sólido le agregues. Entonces, esta es una propiedad coligativa porque depende evidentemente de la cantidad de soluto sólido que tú le estés agregando. Bueno, otra de las propiedades coligativas es el descenso de la temperatura de congelación. La misma circunstancia. Tú colocas en el recipiente de hielo, donde tú obtienes hielo, dejándolo en la nevera. En este recipiente colocas agua pura y cuentas el tiempo que se gasta el agua en quedar completamente congelada. Al hacerlo, entonces te das cuenta que, pues, bueno, hay un tiempo relativo. Listo. Pero cuando ahora vas a hacerlo agua con azúcar, el azúcar es un soluto sólido, y colocas a congelar, pues obviamente la temperatura de congelación va a descender. Y eso se ve manifestado en que el agua gasta más tiempo en congelarse de lo que gastaba el agua pura, o sea, sin azúcar. ¿Y cuánto tiempo más gasta en congelarse? Pues depende de cuánto azúcar le agregaste. Significa que la temperatura de congelación de la mezcla desciende en forma gradual a la cantidad de soluto sólido que le agregues, en este caso el azúcar. Lo cual es algo que, como te digo, has visto siempre. Sin embargo, pues no le hemos puesto el punto de vista científico y a qué se debe esto. Otra característica es la presión de vapor, es otra propiedad coligativa que también depende de la cantidad de soluto. Y se debe a algo muy importante, muchachos. De esa prácticamente se desprenden las otras dos. Si yo tengo un líquido, ¿sí ven? Y en la parte encima del líquido voy a colocar, perdón, en la parte encima del líquido, si observo con atención algo que no puedo ver
es que encima del líquido, de todo líquido, hay una capa de vapor, una capa de gas del mismo líquido. Si el líquido es agua, obviamente el que está encima sería agua en estado gaseoso o vapor de agua. Agua en estado gaseoso o vapor de agua. Significa que en esta intercapa lo que estamos viendo es el paso del agua de estado líquido todo el tiempo, agua en estado líquido, a agua en estado sólido todo el tiempo. Agua en estado gaseoso, perdón. Agua en estado gaseoso todo el tiempo. Ahí lo estamos observando, agua en estado gaseoso. Y el agua en estado gaseoso pasa a agua en estado líquido todo el tiempo. Todo eso está ocurriendo aquí, en esta intercapa. O sea, el agua en estado gaseoso pasa en agua en estado líquido y el agua en estado líquido pasa a estado gaseoso todo el tiempo. Por eso la flecha hacia los dos lados. O sea, es un equilibrio, pero es un equilibrio dinámico porque está sucediendo todo el tiempo. Ahora, mucha atención. Este vapor de agua que está encima es gas y por ser gas, entonces se ciñe o se rige por las leyes de los gases. ¿Eso qué significa? Que dependiendo de la temperatura, él ejerce una presión. Obviamente, él está a una presión mucho menor que la presión atmosférica. Aquí está la presión atmosférica. Ah, caramba, presión atmosférica. Me quedo aquí. Presión atmosférica. Me quedo ahí un poquitico la... Eso, bueno. Entonces, se rige ahí por la presión atmosférica. Entonces, esa presión atmosférica es mayor que la presión del gas que está aquí. Por eso lo mantiene comprimido. ¿Sí ves? Ahora, cuando yo le aplico calor, aquí le aplico calor, Q, nosotros ya vimos que al aplicar calor, la consecuencia que ocurre es el aumento de la temperatura. Y que a mayor calor, mayor temperatura. A mayor calor aplicado, pues la temperatura aumenta más. Y los gases, a mayor temperatura, mayor presión. Significa que el gas que tenemos aquí arriba, al estar aumentando la presión aumenta hasta que iguala a la presión atmosférica. Y en el momento en que la presión de vapor del gas iguala a la presión atmosférica, el líquido hierve. Es decir, que el líquido no hierve por temperatura, el líquido hierve porque su presión de vapor iguala a la presión atmosférica. ¿Sí ves? Ahora pon mucha atención. Si tú le agregas un soluto sólido, entonces esta presión de vapor disminuye. Y al disminuir, hay que aplicar más calor para que esta presión de vapor iguale a quién? A la presión atmosférica. Ahí entonces te das cuenta que para que pueda hervir hay que aplicarle más calor del que se aplicaba cuando estaba puro, porque su presión de vapor disminuyó. Entonces la presión de vapor de un líquido es una de las propiedades coligativas. Lo mismo ocurre con la temperatura de ebullición, lo mismo ocurre con la temperatura de congelación. Bien. Entonces, revisando ahora el caso de la presión de vapor, como puedes darte cuenta que ya lo especifiqué con unos gráficos mejores. Moléculas del estado gaseoso, las oscuritas, moléculas vaporizándose, las que están en rojo, y las moléculas condensándose, o sea, las que están un poquito más oscuras. Date cuenta del equilibrio que ocurre, que las moléculas unas se están volviendo líquidas, otras se están volviendo gases, están saliendo, pero cuando aumenta la presión del vapor, porque agrego temperatura, entonces son más las moléculas que empiezan a volverse gaseosas y tratan de escapar del recipiente. También lo vemos en este gráfico de abajo. Entonces, aquí vemos las moléculas del líquido y arribita las moléculas del gas. Entonces, como en un momento dado esta presión de vapor del gas empieza a aumentar, empieza a igualar a la presión atmosférica y el líquido entonces empieza a hervir, y son más las moléculas que empiezan a convertirse en gas, porque este gas aumenta su presión, como puedes darte cuenta aquí, aumenta su presión hasta que llega el momento en que iguala la presión atmosférica y el líquido hierve. Bueno, matemáticamente, ¿cómo se calcula la presión de vapor de un líquido? Entonces, se habla que la presión de vapor de un líquido es un dato que se mide
experimentalmente, no se puede calcular. Pero la presión de vapor de una mezcla sí se puede calcular. La presión de vapor de una mezcla o de una solución es tomar la presión de vapor del solvente puro y multiplicarla por la fracción molar del solvente. Eso es. Aquí en la parte de abajito estoy mostrando más claramente la fórmula. Presión de vapor de la mezcla es igual a presión de vapor del solvente puro por fracción molar del solvente. Un ejemplo. Dice, hallar la presión de vapor de una mezcla de 600 centímetros cúbicos de agua con 50 gramos de sal, sabiendo que la presión de vapor del agua es 26,7 torr a temperatura ambiente. Este es 26,7 torr, es la presión de vapor del solvente puro, como te puedes dar cuenta. Al reemplazar de la fórmula, me dicen presión de vapor de la mezcla es presión de vapor del solvente puro, o sea, los 26,7, estoy colocándolo aquí, por la fracción molar del solvente. Lo que me falta aquí es la fracción molar del solvente. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues calcular la fracción molar del solvente. Entonces, la fracción molar del solvente, como ya lo habíamos visto en unidades anteriores en la guía de la semana 1 y 2, entonces la fracción molar del solvente serían moles del solvente sobre las moles del soluto más las moles del solvente, o sea, sobre las moles totales. Significa entonces que las cantidades que nos dan hay que pasarlas a moles. Entonces, los 30 gramos de sal, los pasamos a moles diciendo que un mol de sal nos pesa 58 gramos. ¿Y de dónde salen esos 58 gramos? Pues ya todos conocemos que la sal, cloruro de sodio, el sodio pesa 23, el cloro pesa 35 y la suma de los dos, entonces nos da 58. Ese es el peso de un mol de sal. $58. Bueno, entonces la suma de estos dos nos da 58. Y ese es el peso de un mol. Entonces, si vas a pasar 30 gramos de sal a moles, ¿qué coloco? Puede ser que un mol de sal pesa 58 gramos. Y con ese datico, muchachos, entonces paso los gramos de sal a moles de sal. Y aquí los tenemos, nos dan 0,51 gramos de sal. En el caso del agua, miren, yo sé que una mol de agua me pesa 18 gramos. Entonces, 600 por 1 dividido en 18 nos da 33,3 mol de agua. Ahí los tenemos. Entonces ya tengo la cantidad de soluto en moles, la cantidad de solvente en moles y la cantidad de soluto en moles. Para hallar la fracción molar solo reemplazo la fórmula. Moles del soluto, en este caso agua, 33,3 mol de agua, como se dan cuenta los coloco acá, en la parte de arriba. Dividido entre la suma de los dos, de soluto más solvente, 33,3 mol de agua más 0,51 mol de sal, moles totales. Al hacer esa división nos da 0,98, que es la fracción molar del solvente. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la fracción molar del solvente. ¿Y para qué hallamos la fracción molar del solvente? Para reemplazar aquí nuestra fórmula. Y ya la tenemos lista, fracción molar del solvente. Aquí ya la tenemos lista. Y ya tenemos entonces acá el dato de la fracción molar. Y tenemos la presión del solvente puro. Ahí está. Entonces, inmediatamente, pues, vamos a hacer el cálculo, reemplazando esa fórmula. Entonces, obtenemos el cálculo. Entonces, aquí tenemos en la parte de abajo, presión de la mezcla, de vapor de la mezcla, sería presión de vapor del solvente puro más fracción molar, por fracción molar del solvente. Entonces, 26,7, que es la presión de vapor del solvente puro, la del agua, por la fracción molar que nos dio 0,98. Al hacer esa multiplicación nos da 26,1 torr. Date cuenta cómo bajó la presión de vapor de la mezcla con respecto a la presión de vapor del solvente puro, que era 26,7. Y bajó según la cantidad de soluto sólido que se le agregó. Bueno, ese es un cálculo muy sencillo, muchachos, para poder hallar la presión de vapor de una mezcla. Ahora, el descenso de la temperatura de congelación de la solución. En este caso, la temperatura de congelación de la solución desciende con respecto a la temperatura de congelación del solvente puro. La fórmula es, primero que todo, comprender qué es el cambio en la temperatura de congelación. El cambio es en cuánto desciende. O
sea, será la temperatura de congelación del solvente puro restándole la temperatura de congelación de la solución. O sea, en cuanto desciende, eso es el cambio. Y ese es el que se halla. El cambio de la temperatura, aquí estamos, temperatura de congelación del solvente puro menos temperatura de congelación de la solución. Entonces, y ese cambio le llamamos delta T. Delta T, entonces, se halla primero de esta manera, una constante congelación que siempre la vas a obtener en el internet porque es una constante propia del solvente puro como el agua, multiplicado por la molalidad de la solución. Mire aquí cómo interviene la molalidad. En el anterior la fracción molar, aquí la molalidad. Entonces, el cambio de la temperatura es igual a la constante de la congelación por la molalidad. Un ejemplo es hallar la temperatura de congelación de una mezcla de 600 gramos de agua pura cuya constante es 1.86. Mire, esta es la constante congelación del agua, grados centígrados por kilogramo sobre mol. Si la temperatura de congelación del agua pura es 0 grados centígrados, cuando se agregan 50 gramos de hidróxido de sodio. Date cuenta que tú sabes que el agua pura congela a 0, pero si le agrego 50 gramos de hidróxido de sodio, que es un soluto sólido, ¿en cuánto va a congelar ahora? Entonces, se toma la fórmula. Constante cambio de temperatura es igual a constante congelación por molaridad. Entonces, necesitamos la molaridad, porque la constante congelación ya la tenemos. Mira, aquí nos la da el problema. Entonces, la constante congelación es la que ya la tenemos. Necesitamos molaridad. Y la molaridad, entonces, que son mol de soluto por kilogramo de solvente. Entonces, primero que todo, el soluto que es hidróxido de sodio hay que pasarlo a moles. 50 gramos de hidróxido de sodio son 1.25 moles. Esos 50 gramos de hidróxido de sodio, tú ya sabes, 50 gramos de NaOH multiplicado por un mol de NaOH y el peso molecular de este mol de NaOH, el sodio pesa 23, más el oxígeno pesa 16 y el hidrógeno 1 serán 17, entonces serían 23 más 17, entonces 40, entonces serían 40 gramos. Y esto se cancela con esto en gramos y nos da 50 dividido entre 40, nos da 1.25. Estos son las 1.25 moles del soluto. Y los 600 gramos de agua, pues hay que pasarlos a kilogramos. O sea, los dividimos entre 1000 porque sabemos que un kilogramo tiene 1000 gramos, nos da 0.6 kilogramos. Con esto ya podemos hallar la molaridad, que serían moles del soluto, 1.25, por kilogramos del solvente, que serían 0.6 kilogramos. Y ahí entonces obtenemos este datico, 1.25 dividido entre 0.6. Nos da entonces 2.08 la molaridad. Y ese es el dato que necesitamos para hallar el cambio de temperatura de congelación, o sea, en cuánto disminuyó. Mira, aquí está la fórmula, ya tengo la molaridad, ya tengo la constante de congelación del agua. Entonces, con esos daticos, ya puedo entonces hacer mi ejercicio que me está solicitando. Aquí está, nos da la molaridad. Entonces, si nos da la molaridad, entonces la constante de congelación, que es 1.86, multiplicado por la molaridad 0.41. Recordar, muchachos, la cancelación de unidades. Mira, moles se van con moles, kilogramos se van con kilogramos y nos quedan grados centígrados. O sea que la temperatura desciende o cambia en 0.76. O sea que, ¿cuánto queda la temperatura? Yo sé que el cambio de la temperatura es la temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución. Entonces, 0.76, ¿qué es el cambio? Entonces, la temperatura de congelación del solvente puro, que son 0, menos la temperatura de congelación de la solución. Este segundo no lo tengo. Entonces, lo despejo. Date cuenta cómo lo paso para el otro lado, me queda positivo. Y entonces ese de allá lo traigo para acá, el 0.76 me queda negativo. Entonces queda 0 menos 0.76,
quedaría la temperatura de congelación menos 0.76. Es decir, que esa mezcla ya no congela a 0, sino congela ahora a menos 0.76 grados. Como ya saben, esto depende de cuánta cantidad de soluto sólido, en este caso hidróxido de sodio, se le aplicó. Bien, ese es un problemita, muchachos, del descenso de temperatura de congelación. Para que lo revisen, hagan correr el video las veces que sea necesario, etc. Y entonces vamos a mirar el otro problemita, que es el aumento en la temperatura de ebullición. Esto del aumento, ya explicamos algo, pero aquí también se involucra una constante, que es la constante ebullioscópica. La anterior era la constante de congelación, esta es la constante ebullioscópica del agua. Estos son datos experimentales y los averiguas por el internet o en tablas de los libros. Esos datos de las constantes. Entonces, igualmente, ¿en cuánto aumenta la temperatura de ebullición? Pues el cambio es lo primero que tengo, es lo que yo debo hallar. Entonces, el cambio primero reconozco y reflexiono qué es. El cambio es tomar la temperatura de ebullición de la solución y restarle la temperatura de ebullición del solvente puro. Porque como la temperatura de ebullición de la mezcla va a ser mayor que la temperatura de ebullición del solvente puro, entonces al restar mayor menos menor, pues voy a obtener el cambio. Entonces, este cambio en la temperatura de ebullición es la constante ebullioscópica del agua o solvente puro multiplicado por la molalidad de la solución. Y aquí está expresada. Entonces, cambio en la temperatura de ebullición es igual a la constante ebullioscópica multiplicada por la molalidad. Ahí está. Entonces, esta constante ebullioscópica del agua, aquí está, mírela, 0.52 grados centígrados sobre mol por kilogramo. Es un datico experimental que solo se obtiene en un laboratorio. Es decir, que ese datico lo consigues en el internet, lo consigues como tú quieras. Dice allá la temperatura de ebullición de una mezcla de 300 gramos de óxido de calcio en 1200 centímetros cúbicos de agua. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? La constante ebullioscópica la averiguamos por internet. Esa ya está, es 0.52 grados centígrados sobre mol por kilogramo. Mol por kilogramo. Bueno, mol por kilogramo. Por la molaridad, ese es el dato que no sabemos. O sea que nos hace falta este dato. Y la molaridad, ¿qué es? La molaridad son mol de soluto por kilogramo de solvente. Mol de soluto por kilogramo de solvente. ¿Qué nos dieron para hallar esa molaridad? Pues el soluto nos lo dieron, que son 300 gramos de óxido de calcio. Entonces vamos a pasarlo a moles porque no tenemos que expresarlo en moles como nos lo dice la fórmula. 300 gramos de óxido de calcio pasado a moles. Yo sé que una mol de óxido de calcio el calcio pesa 40, el oxígeno 16, entonces serían 56 gramos, me quedó mal escrito, bueno, 56 gramos de óxido de calcio, y ahí entonces, mira, gramos de óxido de calcio, y entonces se cancela y nos da 300 dividido entre 56, entonces aquí hago la operación, y nos da 5.35, entonces serían las moles de óxido de calcio, 5.35 mol. Mol de óxido de calcio, ya tengo ese dato. Ahora la cantidad de agua, 1200 centímetros cúbicos de agua por la densidad del agua, que es 1. Ya sé que 1200 centímetros cúbicos de agua son 1200 gramos de agua. Y 1200 gramos de agua pasado a kilogramos es 1200 dividido entre 1000. Porque sabemos que un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces, aquí la operación. 1200 gramos de agua lo vamos a pasar a kilogramos sabiendo que un kilogramo, pues evidentemente tiene 1000 gramos de agua. Se cancelan gramos con gramos y nos quedaría entonces esto 1.2 kilogramos de agua. ¿Listo? Entonces, ya tenemos para hallar la molalidad, que es el dativo que nos falta, moles del soluto, ya, 3.5
perdón, 5.35 por kilogramo de solvente, 1.2 kilogramos. Y ese datico nos da entonces 5.35 dividido entre 1.2. Y nos da entonces 4.45 o 4.4 mol por kilogramo o 4.4 molar. Con ese datico ya puedo entonces yo hallar el cambio en la temperatura de ebullición. Entonces el cambio en la temperatura de ebullición es igual a la constante del agua, 0.52, ya sabemos, grados centígrados sobre mol por kilogramo, multiplicado por 4.4 molar, que es 4.4 mol por kilogramo. Oh, bueno, entonces sobre mol por kilogramo, ahí. Entonces ahí se cancelan moles con moles, kilogramos con kilogramos, y nos queda que cambió. La temperatura de ebullición cambia o aumenta 0,52 por 4.4 y nos da entonces 2.2 grados. O sea que la temperatura de ebullición aumenta en 2.2 grados centígrados. Bueno, ahora quiere decir que si el agua hierve a 100, ahora la mezcla va a hervir en cuanto en 100 más 2.2, o sea, en 102.2 grados. Eso significa, pues, porque yo sé que el cambio en la temperatura de ebullición es tomar la temperatura de ebullición de la mezcla y restarle la temperatura de ebullición del agua pura, o sea, está el agua pura. Entonces, como yo necesito hallar es esta, pues el cambio ya lo sé, 2.2, y este pasa a sumar, entonces se lo sumo y por eso nos quedaría 100.2. Ahí más aquí en la guía toda aparece la explicación de este procedimiento que yo estoy tratando de mostrarles aquí, que desde luego, muchachos, tenemos que entender es la aplicación de la fórmula, si tenemos que comprender que la temperatura de ebullición de la mezcla aumenta con respecto a la temperatura de ebullición del solvente puro. Eso es, ese es el concepto que se tiene que aclarar acá. Bueno, entonces pasando, ahí está la explicación toda, y ahí está 102.3, bueno, me quedó 2.2, entonces date cuenta, ahí está toda la explicación que tú puedes entonces revisarla con mucha calma, poder desarrollar esos ejercicios sin ninguna dificultad. Ahora, haciendo un recorrido por los ejercicios que hay que entregar para el día de pasado mañana, sí, pasado mañana dice. Primero, un resumen de renglones donde explique la totalidad de las unidades de concentración físicas y químicas. Explícalas con tus palabras. No trates entonces de copiarlas del libro, solo con tus palabras para que entonces, además es muy, muy fácil. Luego, un mapa conceptual de las propiedades coligativas. Este mapita conceptual, entonces tú describes propiedades coligativas, entonces, ¿qué son? Te doy un ejemplo, ¿no? ¿Y cuáles son? Son, colocas la definición y luego entonces de ese colocas descenso de la presión de vapor, aumento de la temperatura de ebullición y descenso de la temperatura de congelación, por ejemplo. Colocas la fórmula, algunos ejemplos, estoy haciéndote un modelo de mapa en cascada, pero como tú lo quieras hacer, estaría bien. Entonces, bueno, el 3, realizar una historia sobre las propiedades coligativas. Dirán, el profesor le gusta mucho que le coloquen historias. Sí, porque es que la historia no está en ninguna parte, el estudiante tiene que inventarla y para inventarla tiene que comprender qué son las propiedades coligativas. Por eso es que me gusta el ejercicio. Entonces, una historia sobre donde se sustente qué son las propiedades coligativas. Presentar la evaluación esta semana sobre qué son propiedades coligativas. Se la presentamos pasado mañana. Miras un video de propiedades coligativas, el que tú quieras, de soluciones, y colocar el resumen del video, pones el link del video y pones un resumen del video, el que tú quieras. Entonces, eso sería. Los problemitas del hacer, primero, hallar una normalidad. La normalidad disolviendo 300 gramos de ácido fosfórico en agua hasta completar 550 centímetros cúbicos de la solución. Recuerda que para expresar esta mezcla de normalidad, estos 550 centímetros cúbicos de la solución hay que pasarlos a litros. Equivaldría a 0.55 litros, porque es esto dividido entre 1000. Estos 300 gramos de ácido fosfórico los pasas
equivalentes gramos. Recuerda bien y revisa en la guía cómo es que se hizo el cálculo para hallar primero el número de equivalentes gramos y luego cómo pasamos los gramos a número de equivalentes, que es algo muy simple. Luego, hallar la molalidad. Disolvemos 200, el segundo problema es molalidad. Disolver 200 gramos de cloruro de calcio, eso lo pasas a moles, en 800 gramos de agua. Acuérdate que estos gramos de cloruro de calcio los expresas en moles y estos gramos los expresas en kilogramos y luego divide los dos. Ahí obtienes la molalidad. Y aquí empieza lo de coligativas. La temperatura de congelación de una solución que se prepara disolviendo 200 gramos de cloruro de potasio en 500 centímetros cúbicos de agua. Esto lo expresas en molalidad. Gramos de cloruro de potasio lo expresas en moles y el agua lo expresas en kilogramos. Lo pasas a molalidad, lo multiplicas por la constante de congelación del agua y ahí obtienes en cuánto desciende la temperatura de congelación. Entonces, como el agua pura congela a cero, le restas eso en cuánto desciende y te va a quedar que desciende en menos, perdón, que la mezcla ahora desciende en menos tanto. Entonces, para que tú tengas en cuenta eso. Dice, hallar la temperatura de congelación de una solución que se prepara, sí, otra descongelación, disolviendo 60 gramos de yoduro de potasio en 400, de yoduro de sodio en 400 gramos de agua. Es un problema completamente idéntico al anterior. Y el último es hallar la presión de vapor. Este sí es con la primera propiedad coligativa. Acuérdate que esto los pasas a moles, luego hay extracción molar de solvente, y luego, aquí en este problema, algunos muchachos me dijeron, profe, ¿y cuál es la presión de vapor del solvente puro? Allá está en la guía, o sea, buscas, o si quieres la buscas en el internet, presión de vapor del agua pura a temperatura ambiente, y ahí la encuentras. Te pido que realizas un problema en casa sobre propiedades coligativas. Ya un estudiante tomó un video de internet y lo subió, pero no se trata de esto. Se trata de que tú, por ejemplo, trates de comprender que las coligativas, por ejemplo, tú tomas un mismo volumen de agua, un vaso de agua, lo pasas a un recipiente metálico y lo colocas a hervir y cuentas cuánto tiempo duró en hervir, cuánto tiempo gastó en ponerse en ebullición completamente. Luego le agregas al agua, a ese mismo vaso de agua, le agregas media cucharada de sal pequeña, por ejemplo. Entonces, lo agitas muy bien y lo pones a hervir y cuentas el tiempo 2. Aquí está un tiempo 1, este sería un tiempo 2. Tiempo 2, tiempo que gasta en hervir. Luego tomas el mismo volumen de agua y luego le agregas una cucharada completa de sal, de la pequeña. Y miras el tiempo 3 que gasta en hervir eso. ¿Sí? Date cuenta que son 3 mezclas diferentes. Puedes utilizar ahora una cucharada grande de sal, una cuchara grande de sal. La mezclas con el mismo volumen, los 3, 4 tienen que tener el mismo volumen. Estoy dando ideas. Y luego entonces simplemente lo llevas a hervir y cuentas el tiempo. Te darás cuenta que a mayor cantidad de sal que le agregas, mayor tiempo se va a gastar en hervir, porque las temperaturas de ebullición ahora van a ser mayores. Entre más sal le agregues, a mayor temperatura hierve. Lo puedes también hacer con la nevera. Colocas cierto volumen de agua en un vaso a congelar y cuentas el tiempo que gasta en congelar. Luego en el tiempo le agregas una media cucharada de azúcar pequeña y cuentas también el tiempo que se gasta en congelar. Con que hagas unos 2 o 3 suficientes, muestre los tiempos, la fotico y eso ya sería todo. ¿Listo, muchachos? Bueno, vamos a tomar los pantallazos de asistencia antes de que se nos acabe el tiempo, porque nos queda menos de un minuto. Listo, muchachos. Entonces, bueno, nos queda menos de un minutico. Cualquier cosita me preguntan, no se les olvide la evaluación el día de mañana y estoy para servirles, muchachos. Pregunten, por favor. Hagan este ejercicio muy fácil, muy interesante. Háganlo bien. Verán que las cosas les van a salir muy bien. Espero se pongan al día los que tienen deudas pendientes. Bueno, muchachos, un abrazo grande. Cuídense mucho, muchos éxitos. Entonces, hasta luego, pues. Profe, una pregunta. Señor, ¿Cuándo su merced sube esa tarea en Classroom para entregar?